Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sentido Latino donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato agradable. Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram o por WhatsApp enviándonos un mensaje de texto al teléfono 314-317-4211 o chateando a través de nuestro sitio web sentidolatino.com. Hoy queremos nosotros hablar de algo que es un tabú en la cultura hispana, que es el duelo y las pérdidas. Y yo digo que es un tabú porque en nuestra cultura se nos enseña que ser fuertes significa ser de piedra y no tener sentimientos. ¿Qué cosa? Sí. Pero eso es algo total y completamente irreal. Si alguien está sufriendo porque ha perdido a un ser querido o está pasando por un divorcio o por la pérdida de un trabajo, no es bueno decirle que no piense en eso, que sea fuerte o que ignore sus sentimientos sin darle un espacio a esa persona para que pueda expresar su dolor, manifestarlo. Sí. En vez de eso, nosotros podemos animarle diciéndole que sea fuerte, sí, al enfrentar su dolor y permitirse sentirlo. Claro. El proceso del duelo es un proceso individual y es difícil. Y yo creo, Mimi, que hacer duelo definitivamente es de humanos. Claro. Y si no se le enfrenta, puede traer consecuencias en nuestra salud mental y física. Claro, ese es lo delicado. Hay personas que no lo enfrentan, incluso llegan a tales extremos como hacer negación y no se ha muerto, está en el hospital. ¿Quién dijo que se murió ante la pérdida de un ser amado? ¿No? Pero si tú estás pasando por un momento de duelo, por una pérdida, en estos momentos, sigue escuchándonos, que vamos a tocar este tema y esperamos que te sea de bendición y de ayuda. Sí, definitivamente que una pérdida nunca es fácil, pero estamos aquí contigo, Sentido Latino está aquí contigo y vamos a explicarte cuáles son las etapas del duelo, porque el duelo es un proceso y tiene sus etapas y vamos a compartir con ustedes también algunos consejos prácticos que les va a poder ayudar en ese momento de pasar y enfrentar ese duelo. Entonces, si tú no estás pasando por un duelo en este momento, pero puede ser que estés cerca de alguien que esté sufriendo una pérdida, así que tenemos que sigas escuchando. O quizá ni siquiera estás cerca de alguien que esté pasando una pérdida, pero señoras y señores, vivimos en un mundo en donde todo se va a acabar. En algún momento vamos a tener algún tipo de pérdida, como tú decías, algún divorcio o la pérdida de un trabajo o la pérdida de un ser querido. Entonces, les animamos que sigan escuchando porque quizás vamos a poder aprender algo y podamos ayudar a acompañar a esa persona que esté necesitando, pasando por una pérdida. Y queremos poner a su disposición nuestro folleto titulado Cómo enfrentar las pérdidas. Pueden descargarlo de forma gratuita en la sección de recursos de nuestra página web sentidolatino.com. Ahí vamos a entrar un poquito más a fondo en cuanto a todo esto de las pérdidas. El duelo es el proceso psicológico normal que se produce al sufrir una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Fíjate, todas estas cosas que señalamos como ejemplos, ¿verdad? Como que dijimos que el divorcio, que la pérdida de un trabajo y que todas esas cosas, todas ellas requieren de que pasemos por ese proceso, por esas etapas del duelo. Sí. Igual estamos haciendo un duelo. El duelo no es nada más cuando muere alguien. No. Pero eso se puede convertir en una patología o en una enfermedad. Es peligroso querer hacerse el fuerte, sí, como a veces lo exige nuestra cultura latina, y no gestionar el duelo que nosotros estamos viviendo. Según la psicóloga española Julia Pascual, el duelo se convierte en duelo patológico cuando después de que ha pasado un tiempo, la persona sigue con los mismos síntomas. Sigue igual. Eso tiene que irse superando. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que a veces se nos inculca y como tú decías ahorita, sé fuerte y tienes que ser fuerte para los demás o lo que sea. Entonces, no elaboramos o gestionamos el duelo de forma adecuada y pasa el tiempo, pasan los años y obviamente entonces vamos a tener problemas emocionales y hasta
psicopatológicos, ¿no? Que son conductas anormales, o podemos tener síntomas psicosomáticos que lo hemos compartido anteriormente. Síntomas psicosomáticos son síntomas que tenemos físicamente y que se ven agravados por factores mentales. Entonces, es peligroso no gestionarlo. Sin embargo, si nos tomamos el tiempo de intencionalmente elaborar o gestionar adecuadamente nuestro duelo, vamos a sanar de una forma natural. Y entonces, y en el futuro también vamos a poder enfrentar con más valentía otras situaciones de pérdida o de frustración. Pero el asunto es eso, ¿no? Enfrentarlo, elaborarlo, gestionarlo de forma adecuada, porque tiene sus ventajas. Claro que sí. Claro, eso te iba a decir, claro que sí, porque eso tiene ventajas también. Según esta misma señora Pascual, la expresión de emociones acompañando a los sentimientos de pérdida y la importancia de realizar rituales que ayuden a elaborar el proceso de adaptación a la pérdida pueden evitar el desarrollo de duelos patológicos y facilitar el proceso de duelo natural. Ahí está. Va a ser un poco más fácil. Mira, de todas maneras hay que pasar por las etapas del duelo. De todas maneras. Aunque te hagas el loco, aunque no que hay que pasarla. Entonces, si perdiste algo que atesorabas, o si te sientes desvalorizado y deprimido porque perdiste aquel trabajo que te llenaba de vida y te hacía un ser productivo, y piensas, ¿y ahora yo qué voy a hacer sin ir a la oficina y todo lo que yo he hecho y todo lo que yo he dado? Oye, o si la partida de un ser querido o una muerte a la que no le encuentras sentido ha desgarrado tu vida y la de tus familiares, no pierdas la esperanza. Es de humanos sufrir las pérdidas. Claro. Es de humanos sentirlo. Claro. Así es. No puedes saltarte eso. Sí. Deja de estar disimulando que no te duele. Sí te duele. Deja de estar disimulando que no quieres que te vean llorar. Que te vea el que le dé la gana. Porque ese es su problema. Tú lloras. Sí. Tú te hace mal. Te hace mal. Te hace mal. Y pues, sin embargo, si lo gestionas, vas a tener ventajas y vas a poder hacerlo. O sea, si el proceso de superación de una pérdida importante va a implicar que entendamos que es posible seguir viviendo en este mundo, aun cuando nos haga falta lo que hemos perdido. Me explico. O sea, si nosotros logramos gestionar de manera saludable, vamos a poder aprender a seguir viviendo con eso que nos hace falta. Entonces, sí es posible aprender a seguir viviendo con eso y con el espacio que eso nos ha dejado, ya sea una persona o un trabajo, lo que sea. Entonces, el duelo no necesariamente tiene que ser algo negativo, papi. O sea, es ley de vida. El duelo en sí, si lo gestionamos bien, en realidad nos prepara para nuevas posibilidades, nos prepara para nuevos proyectos y quizás hasta para establecer nuevas relaciones. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino que de un sufrimiento podemos sacar algo bueno y podemos crecer. Claro que sí, y también yo creo que cabe mencionar, Noemí, cabe mencionar que hay diferentes tipos de pérdida. No todas las pérdidas son iguales, por lo que no todos los duelos son iguales. Exacto. Lo que afecta una pérdida depende de muchas circunstancias, como por ejemplo la relación con lo perdido. Si la pérdida fue súbita e inesperada o si sucedió paulatinamente. Si afectó el cuerpo, el hogar, las pertenencias o el trabajo, si se debió a la muerte de alguien importante, si se han tenido más pérdidas al mismo tiempo. Son diferentes cada una y tú lo vas a vivir en tu forma. Claro que sí. Pero vamos a ver algunos ejemplos de las pérdidas diferentes. Por ejemplo, la pérdida por desarraigo. Eso pasa cuando nos mudamos de lugar, por ejemplo, nos mudamos de casa o de vecindario, de ciudad o de país. Entonces, aunque uno se mude a un lugar mejor, aunque la casa sea más grande, aunque sea todo mejor que antes, vamos a sentir duelo y vamos a sentir pérdida porque estamos dejando nuestro hogar, o sea, estamos dejando lo que era conocido para nosotros. Es como quien dice que se nos saca de raíz del lugar donde estábamos y nos plantan en otro lugar. Así que, pues, es un tipo de pérdida y debemos gestionarla. Si usted se está mudando, si se mudó, gestione esa pérdida. La pérdida del trabajo, que la mencionamos anteriormente, tras el despido o en algunos casos la jubilación o renunciaste por otra cosa, es común experimentar una ansiedad aguda. Eso puede pasar. Digo, no tiene que,
pero puede pasar y le pasa a muchas personas, entonces por eso podemos decir que es común. Puede presentarse, por ejemplo, problemas de salud como la hipertensión, puede presentarse depresión, descuido en el cuidado personal y deterioro de la autoestima, porque aquello de alguna manera nos definía, ya no lo hace más. Entonces nos podemos sentir inservibles y que estamos fuera del sistema y así entramos en un duelo. Por eso es que hay programas, por ejemplo, para la gente viejita. Hay programas para los que se jubilan, para que ellos para que ellos puedan superar ese duelo de que ya no, y no se sientan como que ya no sirvo para nada, claro, y me van a tirar al basurero. Exactamente, hay cosas, o sea, como tú dices, programas como para ser voluntarios y cosas así, exactamente. Definitivamente que perder un trabajo o hasta jubilarse puede ser un motivo para sentir pérdida y duelo. Y también la vejez, papi, cuando, o sea, y creo que va de la mano con lo que decías de la jubilación ahora, porque se van pasando los años, y es común que sentamos un poco de duelo porque las cosas son diferentes ahora. Por ejemplo, las personas pueden decir, oye, ya no soy tan ágil como antes, ya quizá no me veo tan linda como antes, tengo más arrugas, qué sé yo, quizá me siento un poco menos productivo, quizá con menos perspectivas por delante. Entonces ahí empieza el proceso de una pérdida o de un duelo que gestionado bien, obviamente puede ser de una forma saludable y verlo de otra perspectiva. De la misma manera, otra forma es la pérdida de la salud, aun cuando una enfermedad no sea de gravedad. El hecho de ser sometido a estudios e incluso ser hospitalizado genera mucha tensión, mucho estrés, ¿verdad? Sí. Y esta pausa en la vida pone al descubierto la impotencia, te sientes impotente, pone al descubierto los temores y la posibilidad de la muerte incluso, lo que hace que podamos entrar en un duelo, porque nuestra salud se vio afectada. Sí, claro que sí. Y otro puede ser también la muerte de un ser querido, obviamente, o la muerte de un hijo. Son cosas que nos pueden llevar a entrar en momentos de pérdida y de duelo, pero definitivamente que todo eso nos lleva a las etapas del duelo y que si lo hacemos de forma saludable, puede llevarnos hasta crecer. Recuerda que el duelo no es una enfermedad, o sea, no estamos hablando de que cuando decimos entraste en duelo, entraste en una enfermedad. No, no, no. El duelo es un proceso normal de sanación. Cuando uno se corta la mano, uno ve que poco a poco se le va cerrando la herida hasta que ya te queda la cicatriz y se te cerró. Entonces, el proceso del duelo es un proceso así, un proceso normal de sanar. Pero en algunos casos se va a necesitar la ayuda de un profesional o de algún consejero espiritual. Si la persona no está logrando realizar el duelo, como tú decías, papi, si está trabado ahí en una negación o algo así, entonces quizá es el momento en que la persona necesite ayuda. Y aclaramos que no estamos hablando de que estas etapas de duelo que vamos a hablar ahorita mismo no son como escalones, o sea, no son 5 peldaños que, por ejemplo, hoy subí y mañana subo otro. No, 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 no. Todo este proceso de pérdida y las etapas del duelo es más bien como una montaña rusa, papi. O sea, subimos y creemos que ya pasó todo y de repente, pum, caemos y así es. O sea, son etapas, pero no necesariamente en un orden específico o no necesariamente ya que pasaste un escalón pasas al otro. Y también quisiéramos aclarar que aquí no vamos a enseñarte cómo superar cada etapa, porque eso es un asunto también bastante individual. Ese no es el objetivo. El objetivo que nosotros tenemos es que reconozcas y atravieses cada etapa a tu propio ritmo y con tus propios recursos para que puedas sanar. Entonces, tenemos 5 etapas del duelo. Sí. Noemí, háblanos de la primera. 5 etapas, exacto. La primera es la negación, ¿ok? Entonces, la negación es, por ejemplo, cuando si alguien se tuerce por lo menos un tobillo jugando. Uy, mis hijos tanto que jugaron fútbol cuando estaban más pequeños, se tuercen un tobillo. Entonces, el mecanismo de defensa del cuerpo es decir, no pasa nada, sigue jugando, o sea, el cuerpo está caliente. Sigue, que no pasó nada. Pero ya cuando el cuerpo se acaba y se te enfría, perdón, el cuerpo. El cuerpo no se acaba todavía, espérate. Cuando el juego se acaba y el cuerpo se enfría,
oye, se te hincha el tobillo y te agarra el dolor. Entonces es imposible que ya tú pienses, ay, no me pasó nada. No, no, no. O sea, vas a empezar a sentir mucho, mucho, mucho dolor. Entonces, eso es en sí la etapa 1, que es la negación. Que caemos como en un shock psicológico, que es como una anestesia natural, de no querer aceptar la realidad. Como no podemos enfrentarla, ¿no? Entonces negamos que eso haya ocurrido, negamos que podamos vivir en el mundo sin lo que nos hace falta, pero es normal y no debemos quedarnos ahí porque se vuelve patológico. La otra etapa es la rabia o la ira. En esta etapa se entra en contacto con el dolor, ya ahí sí lo tienes, con la realidad de una manera fuerte y agresiva. No es fácil acompañar a una persona que está atravesando este momento. El instinto nos lleva a querer aplacar su furia, que en ocasiones es injusta, pero es mejor ayudarla a que la exprese, a que se libere de ella. La ira puede ser contra cualquiera, aunque no tenga sentido, pero mucha gente direcciona su ira hacia Dios, lamentablemente. Recuerda que Dios no es el causante de nuestros dolores y que está con nosotros en medio de ellos para acompañarnos y ayudarnos. Siempre recuerda eso. Entonces, la siguiente etapa es la culpa, es la etapa número 3. Este es un proceso de duelo y recuperación, y ahí nos sentimos invadidos. Comenzamos a sentir de nuevo, o sea, vamos a sentir, estábamos como en anestesia, todo eso, comenzamos a sentir de nuevo y sentimos, wow, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho lo otro? ¿Por qué le tocó a ella? ¿Por qué no me tocó a mí? Esa es la etapa número 3. La etapa número 4 es ¿cuál? La depresión. Ahí entras entonces en una depresión. Esta es quizás la etapa más difícil del proceso, cuando se acaban todos los recursos que se utilizan para negar la realidad y la pérdida resulta un hecho irrefutable, nos desmoronamos, Sí. nos llenamos de tristeza y surge entonces la depresión. Mira, yo te quiero decir, cuando una persona está pasando por la pérdida, sobre todo por la pérdida de un ser querido, está todo el mundo ahí con él, pero llega un momento en que todo el mundo tiene que ir a sus propias responsabilidades, tiene que ir a hacer su propia vida, a su rutina diaria, y ya tú te quedas, y ahí es donde entra el asunto, y por esa razón no debemos descuidar a esas personas que les pasa eso. Nosotros en esta etapa de la depresión nos damos cuenta de que aquellos que perdimos realmente no está más. Ahí analizamos mejor que lo que estamos viviendo no es ni un sueño ni una película, sino la realidad que no se puede cambiar aunque la quisiéramos cambiar. Nos damos cuenta ¿qué te digo? Que nuestra vida no volverá a ser como era antes, definitivamente, y no sabemos cómo será nuestra vida de ahí en adelante, sin aquello que nos falta, y sobre todo si es una persona querida. Sí. Entonces, la siguiente etapa, y que se nos acaba el tiempo, Noemí. La última etapa, la etapa 5, es la etapa de la aceptación. Eso es cuando aceptamos ya la realidad y sentimos alivio y sentimos paz, aunque igual vamos a sentir dolor. No estamos diciendo que nos vamos a sentir felices de la nueva realidad que nos ha tocado vivir. O sea, vamos a estar igual en dolor, pero en esta etapa significa que hemos aceptado la nueva realidad como es. En esta etapa dejamos de preocuparnos por cómo será el mañana y entonces nos vamos a ocupar por cómo es el día de hoy y vivir el día de hoy a pesar de lo que nos falta. Entonces comprendemos que, por ejemplo, en el caso de que una persona haya muerto, de que esa persona quedó en nosotros y que eso ha sido algo determinante para quienes seamos el día de hoy. O sea, aunque no esté físicamente, quedó en nosotros. Y no es fácil, papi. Hemos querido hablar de las pérdidas y cómo es un tabú en la cultura latina porque se nos exige no llores, no sufras, sé fuerte. No, 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 no. Las pérdidas traen duelo y hay etapas que las dijimos aquí, tenemos más información en nuestra página web y pues aunque no nos guste, aunque sean dolorosas, las pérdidas son parte de la vida. La vida es una combinación de pérdidas y de ganancias. Así es. Y quiero también aclarar, cuando decimos que hay que hacer restitución y cosas de esas, ninguno de nuestros seres queridos que se han ido son reemplazables. Nos duele que se fueron. No es que lo voy a reemplazar. Se murió un hijo. No es que tú vas a tener otro para reemplazar al que se murió. No se puede.
Se murió el abuelo, no puedes sacar otro abuelo. No se puede reemplazar a las personas. Y las personas, como tú bien dijiste, siguen viviendo en nosotros. Cuando nosotros estamos aferrados a Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, estamos asidos a alguien seguro que nunca nos abandonará y en quien podemos apoyarnos para superar nuestras pérdidas. Hermano, por experiencia propia, yo te digo, si tú estás sufriendo por una pérdida importante, dentro de un tiempo podrás mirar hacia atrás con nostalgia, pero también hacia adelante, hacia la vida que continúa después de la pérdida. Cuando eso suceda, ya no te quejarás, ni vas a sentir rabia o impotencia, ya no estarás tan triste ni tan deprimido, ni pensarás que lo has perdido todo. Al contrario, vas a notar que has crecido, que eres una persona más fuerte, íntegra y madura gracias a la experiencia que has vivido. Reconocerás que nada de lo vivido fue en vano y podrás dar gracias por ello, porque a pesar de todo, la vida continúa y tú continúas tomado de la mano de Jesús. Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web, sentidolatino.com, tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores, así que visítenos allí, que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad. Allí también pueden chatear directamente con nosotros con respecto a alguna necesidad, experiencia o consulta. Y lo mismo pueden hacer enviándonos un mensaje por WhatsApp al número 314-317-4211. Hasta la próxima.